Aquí comienza Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360. Un podcast presentado por Ángel Morón. Hola, aquí estamos una vez más para hablar de comunicación y formación, para hablar de la información en televisión, para hablar del reporterismo del siglo XXI, más exigente que nunca para el profesional audiovisual. Hoy estaremos con uno de los profes del Máster de Formación Permanente de Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de Alfredo Pérez de Albéniz, un profesional de larga trayectoria. Periodista, cámara, guionista, director y experto en programas de entretenimiento, en la actualidad es director de contenidos de Sequoia Studios. Con su mano ha conducido programas como Españoles en el Mundo, 091 Alerta Policía o Felices 20. En un momento conocemos más de cerca a Alfredo. ¿Quieres convertirte en el más completo y preparado reportero de televisión? ¿Buscas formarte con grandes profesionales del audiovisual y recibir una formación eficaz? ¿Quieres unas prácticas garantizadas en cadenas de televisión, agencias de noticias y productoras? El Máster de Reporterismo en Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos lo tiene todo para ti con el mejor equipo docente dispuesto a tutelarte en un entrenamiento profesional que te cualificará como reportero audiovisual. 7 de cada 10 alumnos consiguen afianzarse profesionalmente después de las prácticas del máster. Ya está abierto el plazo de inscripción de la 10ª edición. Tienes hasta el 29 de septiembre. Toda la información la encuentras en reportvmaster.com. No te quedes sin tu plaza. Tu futuro audiovisual comienza en el Máster de Reporterismo en Televisión de la Rey Juan Carlos. Alfredo Pérez de Albéniz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí charlando contigo. Tenerte en Report 360, este podcast del Máster de Reporterismo en Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos, un máster que cumple ya, por cierto, 10 años y creemos que es un buen momento para hacer un pequeño balance de lo que hemos hecho con el máster, de lo que seguimos haciendo con el máster. Bueno, Alfredo, tú estás dedicado a un trabajo en una productora como Sequoia, un trabajo bastante interesante y bastante que tiene muchísima responsabilidad. Estás desarrollando proyectos, cuéntanos un poco cuál es tu labor dentro de una empresa de televisión como Sequoia. Pues mira, dentro de Sequoia Studios yo llevo la dirección del área de Sequoia Unscripted. Detrás de este nombre inglés de Unscripted es un poco la fórmula de productora de televisión clásica más o menos de toda la vida. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a programas de entretenimiento y actualidad para cadenas de televisión, tanto nacionales como autonómicas, y luego también estamos ahora desarrollando una línea de trabajo que es la de series documentales. Estamos bastante metidos. Entonces, entretenimiento más documentales. El tema de Unscripted viene derivado de lo que no es ficción dentro de Sequoia Studios. Todo lo que es scripted, todo lo que es guionizado se supone que es ficción, y todo lo que no es guionizado, aunque como muchos de los alumnos de la universidad saben y demás, los programas también se guionizan, los documentales también se guionizan, pero es por determinar todo lo que no es ficción y se dedica más al tema de la televisión más clásica. Eso se llama Unscripted. Y fundamentalmente, como te comento, es eso, es entretenimiento para cualquier tipo de cadena, y series documentales también para cadenas o para plataformas. Oye, y el término factual es el término que también últimamente se habla de él y es un concepto televisivo. ¿Qué es lo que aglutina el factual, el llamado factual? El factual, realmente lo que aglutina el factual son todos aquellos programas en los que exista ese elemento de realidad, de hecho, de fact, ¿no? De facto, de todo lo que sea realidad, pero que tenga ciertas narrativas de entretenimiento. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros, uno de los programas clásicos de Sequoia Studios es 091 Alerta Policía, que lo emitimos en Discovery Max.
Antes el programa o de este tipo de programas homólogos era Alerta Policía, que se emitía en La Sexta. También lo hemos hecho con la Guardia Civil, que se llamaba Comandancias. También lo hemos hecho con los servicios de ambulancias de toda España, que se llamaba Ambulancias. Entonces, en este caso en concreto, en los programas Factual, el hecho en sí, el hecho noticioso, no es lo que está pasando, no es el crimen en concreto y demás y tal, sino es cómo los policías actúan ante ese hecho criminal. Por eso tiene esos elementos de entretenimiento, porque no nos interesa tanto los datos periodísticos que puedas trabajar en Ujú. un informativo, en un periódico, de qué ha pasado, cómo, quién lo ha hecho, dónde se ha producido y demás y tal, sino que cómo la policía actúa sobre eso. Y nosotros lo que hacemos en ese programa Factual, por ejemplo, es jugar a dar algunas pinceladas de entretenimiento a hechos que son totalmente reales. Ujú. Por eso este concepto de factual también es aplicable a otro tipo de programas que son muy típicos de la televisión por satélite y demás, que son, por ejemplo, los que hacen hachas, Ujú. los que viven en Alaska, los que pescan cangrejos en el mar, estos programas de subastas. Son personajes reales en el que las productoras meten elementos de entretenimiento y elementos también, incluso de narrativa de ficción, para darle ese Claro. elemento menos informativo y más entretenido. Y la cuestión es introducir el guión de una forma, hábil, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque ese guión tiene que estar ahí también subyaciendo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Claro, en algunos de los programas, como te digo, por ejemplo, todos estos de subastas, de personajes de estos de Alaska y demás y tal, ahí Mm. sí que hay elementos de guión para crear esos momentos de tensión. Ujú. Es muy típico en estos programas de subastas que siempre hay algún cliente que es un poco capullo y entonces Mm. tienen esos Sí. elementos de tensión y ese tipo de cosas. Y nosotros, por ejemplo, en los programas de policías y demás, ahí no existe tanto un guión como un buen montaje, porque nosotros Ujú. en esos programas lo que captamos es la realidad de lo que pasa en la calle, pero tú date cuenta que, por ejemplo, una intervención policial de un robo, Sí. de un borracho, de una pelea, de un butrón, de cualquier cosa, la intervención policial real, pues a lo mejor puede ser 3, 4 horas, 2 horas y demás, y nosotros lo condensamos en 7 minutos. Entonces, ahí realmente existe ya no tanto un guión, sino una narrativa para condensar todo eso en siete Mm. minutos que tenga esas líneas Esa fuerza, clásicas de ¿no? una historia, ¿no? De un Claro. inicio, un desarrollo y un final. Lo Ujú. musicalizas, que también le da ese punto narrativo de entretenimiento. En informativos no se musicalizan las cosas, pero en el entretenimiento sí, para crear esa tensión, para crear esos Ya, ya. momentos divertidos y demás. Entonces, utilizas esas narrativas que son propias del entretenimiento puro de la ficción para hechos de realidad. Ujú. Bueno, y no es fácil, ¿verdad que no? ¿Cuánto te puede llevar a hacer un programa, por ejemplo, de 50 minutos, como este último, por ejemplo, que mencionabas de policías? ¿Qué tiempo te puede llevar entre lo que es la grabación y luego la edición? Así, grosso modo. Nosotros, bueno, los tiempos, al final, como tú bien sabes, este gremio nuestro es muy de oficio, entonces al Ujú. final el oficio te hace optimizar los tiempos y demás, pero claro, nosotros normalmente en un programa de estos de 50 minutos calculamos que tenemos unas 7 piezas de 7 minutos, 7 por 7, 49, más o menos, entonces lo que solemos tardar en la grabación. Pues la grabación para eso, pues si tienes una buena noche, puedes sacar un par de piezas importantes o entretenidas una misma noche, o puedes estar noches en las que no has sacado nada. Ujú. Y luego la edición, por ejemplo, pues unas 2 semanas entre la estructura, el corte que hacen primero los redactores, la estructura que pasa por manos del director, luego todo eso con un equipo de realización que le da ese punto bonito, las multicámaras, las músicas y demás. Entonces, un par de semanas por lo menos sí que tardamos. Oye, y el tema humano, el redactor, reportero, que interviene en la grabación de estas piezas, ¿qué se le pide a ese profesional? ¿Cómo tiene que estar en esas grabaciones? ¿Cómo tiene que intervenir para que la grabación cumpla las expectativas y los objetivos que se han previsto? Bueno, yo creo que en este tipo de programas, tanto los factuals de una forma o de otra, es importante que el reportero
que no tenga presencia en cámara, a diferencia del reportero de informativos o de programas que sean más de actualidad o que sean más de investigación y demás y tal, que no tienen tanta presencia en cámara, lo que tiene que tener es también una visión bastante global de lo que quiere contar. O sea, sí que tiene que estar más o menos viendo la acción en la que está viviendo en ese momento y tiene que estar bastante coordinado con el cámara para contar toda esa realidad que está pasando. Entonces, es muy importante que los reporteros, y aunque lo que vaya a decir es una obviedad, hay veces que sabemos que no pasa tanto, los reporteros tienen que ser reporteros de televisión. Quiere decir que no solo se tienen que pensar tanto en el contenido, sino que ese contenido es imagen. Entonces, Mm, todo lo que no esté grabado no se puede contar. La ujú. diferencia fundamental entre un reportero de televisión o un reportero de periódico es que en la televisión tú necesitas que se graben las cosas que vayas a contar, porque si no está grabado, Como si no pues no existieran. existe. Claro. Exactamente, exactamente. Con lo Bien. cual yo creo que es muy importante que tenga esa visión y que tenga esos conocimientos de grabación, que tenga ese lenguaje audiovisual metido en vena, que le guste mucho, mucho, mucho ver la televisión, que le guste mucho ver programas de actualidad y que le guste mucho también la sala de edición. Yo lo que suelo decir siempre es que la sala de edición es la cocina. Entonces tú Ujú. puedes irte al mercado y comprar un besugo maravilloso que te ha costado una pasta, que si luego vas a la cocina y lo dejas crudo no hay quien se lo coma. Y si lo quemas, pues tampoco se tal. Entonces, en la edición y la sala de edición es la cocina de la televisión y yo creo que los reporteros tienen que tener ese conocimiento y de ritmo, de estructura, de cambio de planos y demás, que en la edición se aprende muchísimo. Bueno, sobre el papel es apasionante el poder trabajar en un concepto audiovisual, televisivo como el que estás contando, ¿no? Los jóvenes estudiantes del máster, ¿crees que también se asoman a este formato también con interés, con ganas y les apasiona? ¿O les cuesta? ¿O ellos piensan más en ser protagonistas de la cámara, ¿no? Y salir siempre en televisión. ¿Cómo los Bueno, estás viendo últimamente normalmente a los jóvenes? Normalmente tú lo sabes bien también que es verdad que ese gusanillo de estar delante de la cámara les pica mucho, pero cuando empiezan a conocer el oficio de verdad desde el otro lado, Mm, el ser el cocinero del reportaje, contar la historia como tú la quieres contar y demás y tal, pues es muy atractivo. Uno de los privilegios que tenemos nosotros como periodistas y como periodistas de televisión es que como la variedad de programas es tanta, eres capaz de aprender de muchísimas cosas. Y, por ejemplo, en el área de los documentales, nosotros hacemos documentales de cocina, de motor, de deporte en general, hemos hecho de fútbol, hemos hecho de true crime. Entonces, al final te metes tanto en la historia que aprendes muchas cosas diferentes y eso es ujú, súper atractivo. Y te voy a contar una anécdota de una de las alumnas del máster de hace unos años ujú. que fue becaria en este programa de 091 Alerta Policía, Ujú, le picó el gusanillo, ujú. dejó el oficio de periodista, se fue a la Academia de Ávila y se ha Anda, convertido en policía, ¿qué me estás contando? Ah, pues por ejemplo. no estaba yo al tanto de este detalle. No, no lo Sí, sabía. sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, te Fíjate. quiero decir que hay programas de estos que marcan Sí, muchísimo. sí. Nosotros, por ejemplo, con este programa de policías, entre, entre el programa que hacíamos para la sexta y ahora el que hacemos en Dimash, llevamos 10 años haciendo este Ujú, formato. Muchos de los redactores de los últimos años, te voy a decir que el 90% de los redactores han sido alumnos del máster, ujú. que han hecho ese proceso de ser alumnos del máster, de ser becarios en Sequoia y los que han hecho una buena beca en Sequoia se han quedado como redactores. Digamos, Alfredo, que Y les has apadrinado un poco, ¿no? O mucho. bueno, yo lo que les he abierto las puertas es al círculo que, como bien sabes, ese es nuestro gremio, que al final esto es muy de boca a oreja y entonces al final, si tú estás buscando redactores, siempre vas a consultar, oye, ¿conoces a alguien que tal? Pues mira, este funciona muy bien, o esta chica es fantástica porque además corta en el lápiz muy bien y estructura fantásticamente. Entonces es meterte en el círculo. Entonces una de las formas mejores para meterte en el círculo es que aprovechen la beca
que Claro. hagan en el programa que sea, en la productora que sea, porque es la forma de meter la cabeza y entonces a partir de ahí les van a ir llamando de unas productoras a otras. Uno de los alicientes que tiene el máster es que garantiza las prácticas a todo el alumnado, y es algo, yo creo que no nada desdeñable, ¿no? Porque gracias a esas prácticas muchos de ellos han podido luego conseguir introducirse de facto, nunca mejor dicho, en el sector audiovisual. Oye, Alfredo, ¿cómo es el desarrollo de tus clases en este máster de la Universidad Rey Juan Carlos? Mira, yo la clase que doy es el trabajo final de máster, entonces yo lo que les enseño es lo que yo hago casi todos los días, lo que nosotros hacemos casi todos los días en el área, que es cuando tú tienes una idea, esa idea la tienes que contar, la tienes que estructurar, la tienes que financiar, la tienes que vender. Entonces, yo lo que les doy un poco son los elementos, todos los elementos que debería tener un periodista en cualquier productora para, desde esa idea que tienen, saber cómo la estructuran, cómo la financian, cómo la presentan, cómo la venden. Y al final, una de las cosas que yo les digo mucho es que eh, el qué, cómo, cuándo, las Ujú, 5 W, ujú, hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Porque tú tienes una idea, pero una idea puede ser maravillosa, pero si luego el cómo narrativamente y el cómo a nivel técnico y el cómo a nivel financiero no lo tienes claro, pues esa idea se va a quedar en un cajón y se va a quedar en solo en una idea. Entonces, es importante que tengan una idea fantástica, que esa idea fantástica sepan que la tienen que estructurar con un equipo, con un director, un subdirector, un equipo de producción, un realizador. ¿Con qué cámaras lo vas a hacer? ¿Con cuántas cámaras lo vas a hacer? Todo ese tipo de cosas las tienes que hacer durante un determinado tiempo. Entonces, ese determinado tiempo a ese equipo le tienes que pagar. Se te va a convertir en un presupuesto. Entonces, al final es un poco un puzzle en el que tienes que tener un poco de conocimientos de varias áreas para poder estructurar la idea general. Porque luego hay otro elemento bastante importante que es ya desde la productora a la cadena o desde el alumno, desde la persona individual que se lo quiere vender esa idea a una productora para que la productora lo venda a la cadena, porque el ujú, objetivo siempre es producir. ujú. Entonces, es un poco todo ese camino y todo ese tránsito desde la idea hasta el desarrollo final, es un poco lo que yo les intento dar en las clases. Bueno, intentamos que los eh, alumnos del máster salgan con una idea de ser 360, ¿no? Eso Reporteros es. 360. Pero yo creo que el mejor modelo de 360 eres tú, ¿no? Porque tu trayectoria es de estas abrumadoras. Llevas, no vamos a decir los años, llevas unos cuantos en este negocio del sector audiovisual y has tocado todos los palos. O sea, ¿puedes resumir brevemente algunos de los hitos de tu biografía profesional? Pues mira, yo empecé también haciendo una beca en prensa escrita en el Diario Vasco, en mi Donosti natal, pero siempre me había pillado el gusanillo de la tele. Como yo también soy más viejo ya que Matusalén, en aquellos tiempos no había comunicación audiovisual, con lo cual tuve que hacer periodismo, pero yo hice también imagen y sonido, con lo cual lo primero que empecé en la tele es cogiendo una cámara. Entonces, a partir de ahí, pues fue un poco desarrollando mi carrera en televisión. Eh, Estuve durante muchos años en El Mundo Televisión, que era una productora adscrita a El Diario El Mundo, como tú bien sabes también, Ujú, coincidimos allí. Y allí hice reportajes, hacíamos reportajes de actualidad, hacíamos reportajes de cámara oculta, de periodismo de investigación, pero luego también he pasado por el mundo del entretenimiento y he dirigido programas de bromas, he dirigido programas de cocina, he dirigido programas de true crime. He dirigido documentales de fútbol, he dirigido programas de plató, de entretenimiento de 3 horas en directo en plató. O sea, te quiero decir que al final, mm, como bien sabes, esto es un oficio y aunque muchos buenos periodistas se especializan, yo creo que lo bueno también es tocar un poco todos los palos porque al final es un poco... a mí me gusta comparar mucho el tema con la cocina, ¿no?
será porque soy de Donosti. Sí. Entonces tú puedes ser un maravilloso repostero, pero yo creo que la formación de la cocina en general, pues tiene que ser importante. Integral, ¿no? Eso Eres un hombre es. orquesta y de todos los palos que has tocado, ¿con cuál te quedas? Puedes decir, bueno, lo último que estoy haciendo es lo que más me llena de satisfacción, ¿no? O no. No especialmente. Yo me he especializado mucho más y me gusta mucho más todos los programas que tengan que ver con la actualidad y con Ajá. la información, porque yo todavía me sigo sintiendo muy periodista. Aunque ya no toque tanto la calle, yo sí me sigo sintiendo muy periodista. Entonces, al final, el periodismo es las ansias de curiosidad y de transmitir esa curiosidad. Y entonces somos contadores de historias. Y a mí lo que más me gusta, sobre todo, es el tema de los documentales, me gusta muchísimo porque al final lo que puedes hacer es profundizar un poco en esas historias. Ujú, Y contar las historias, al fin y al cabo, lo que no dejamos de ser nunca es gente viendo gente. Entonces antes ujú. eran las viejas sentadas en las puertas de las casas y viendo pasar a la gente, o en Donosti en el Paseo de la Concha viendo pasar a la Sí, gente, o entiendo que en Jerez o en Sevilla habría sí. plazas en las que la gente veía gente, luego la gente escuchaba a la gente con la radio y ahora la gente ve a la gente en la televisión. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es contar historias. Bueno, la tele es el mentidero del, del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Oye, Exactamente. casi ya para terminar, Alfredo, la docencia aparece en tu vida y empiezas a desarrollar tu faceta educativa, tu faceta como profesor. ¿Qué es lo que más te gusta de este desempeño profesional? Que va muy de la mano, ¿no? De tu desarrollo profesional también, ¿no? Pues al final yo creo que, por un lado, por el lado personal, tú estás constantemente para enseñar a los alumnos, no te quedas anquilosado en el tiempo, en lo que aprendiste tú en tus tiempos, sino que te tienes que ir siempre pensando en Reciclando. nuevas narrativas y demás, aprendiendo cosas nuevas. Date cuenta que cuando nosotros empezamos no había internet, apenas había móviles, entonces tienes que estar en una constante reeducación de un poco de ciertos esquemas y demás, pese a que hay unas bases que son más o menos concretas. Y luego otra de las cosas es ver cómo la gente joven valora el mundo de la televisión, intentar intentar descubrir gente buena y que sea muy profesional a la que le puedas dar la oportunidad. Esta anécdota que te he contado de esta compañera que al final se convirtió en policía, pues más allá de ser una anécdota, joder, pues es algo bonito porque al final a través del máster y demás, mucha gente descubre su vocación. Y luego mucha gente de la que ha pasado por el máster que ya está triunfando en otros tipos de formatos, en otras productoras y demás y tal, que tú hayas tenido algo que ver en esa parte, Mm. pues me parece súper bonito. Entonces, bueno, te obliga a estar atento y a estar siempre alerta y ese descubrimiento de nuevos talentos me parece fantástico y maravilloso. Y yo creo que además que también le descubrimos la tele también, porque estas nuevas generaciones, el consumo televisivo es muy diferente al que pueden tener personas de otras generaciones, de otras edades, ¿no? Entonces muchas veces llegan sin conocer muy bien el mundo de la televisión, ¿no? Y que les hablas de un programa o de un magazine o de un formato determinado y resulta que casi ni lo han visto, porque su consumo es muy diferente al lineal, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces eso yo creo que también es bastante atractivo. Cuando tú les estás poniendo opciones y les estás diciendo, cuando ellos te dicen, mira, me gustaría hacer este reportaje para el máster, me gustaría contar esta historia. Entonces tú les empiezas a dar referencias, tanto Ujú, nacionales como internacionales, tanto de plataformas como de cadenas y demás, sí. y lo empiezan a ver y lo empiezan a conocer y demás y tal, pues yo creo que esa expresión de sorpresa o Sí, eso, sí. cuando empiezan a conocer esas cosas es bastante atractivo. Y sin embargo, ellos también te dan el feedback de otro tipo de narrativas que Ujú. son mucho más de las redes sociales, TikTok, Instagram y demás, que nosotros no utilizamos tanto, pero que ya se empiezan a utilizar también a nivel de productoras y de contenidos y demás. Bueno, Entonces es un poco esa narrativa transmedia que está tan de moda, ¿no? Que totalmente. ya no se entiende la televisión sin ir de la mano de las redes sociales, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en muchos de los programas ya hacemos contenidos que son exclusivos para todo el mundo digital y exclusivos para las redes sociales, que son complementarios al programa que tú ves en línea, que tú ves en la televisión, que ves en antena, pero que son complementarios esos contenidos. Con lo cual se forma ese universo transmedia bueno, que es fantástico también. Muy bien, Alfredo. Oye, pues súper interesante todo lo que nos has contado en esta charla entre amigos. Alfredo es uno de los fantásticos profesores que tiene el máster de formación permanente de reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos, y en octubre pues tenemos una nueva entrega, una nueva edición del máster, y a ver qué tal se nos da, a ver cómo llegan los jóvenes con ansias de trabajar en la televisión. ¿Tú qué esperas del nuevo máster? Pues espero eso, que vengan con muchísimas ganas de aprender, que vengan con muchísimas ganas de aprender, de proponer, y nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarles en el camino. Esto, que todo el mundo lo tenga claro, es un oficio. Nosotros podemos ser maestros de oficio porque tenemos más canas, pero realmente lo único que podemos hacer como maestros de oficios es acompañar, no dar lecciones ni sentar cátedra de nada, porque aquí hay muchas cosas que son elementos subjetivos y nosotros lo que tenemos que acompañar es que esos elementos subjetivos sean suficientemente ricos para que los puntos objetivos, que son más o menos claros, los tengan muy, muy asentados y que ellos, esto es como dibujar. Al final es enseñarles a cómo son los trazos y demás y que ellos expresen su propia creatividad. Y eso, cuando descubres eso y cuando tienen historias buenas y te sorprenden con un tema o con una mirada diferente a temas que ya son más o menos conocidos, eso es maravilloso. Qué bien te explicas, Alfredo. Voy a tener que apuntarme a tus clases, Alfredo, para aprender un poquito más. Oye, ha sido un placer tenerte en Report 360 y nada, todos aquellos interesados, pues profesores como Alfredo, pues son los que hay en este máster, y hasta el 29 de octubre, perdón, 29 de septiembre, tenemos la fecha de inscripción para la nueva edición. Alfredo, ha sido un placer tenerte en Report 360. Nos vemos en las aulas, si no antes en algún otro lugar audiovisual. O en los bares. O en los bares también. Un Cuídate. abrazo. Un abrazo. Alfredo Pérez de Albéniz es uno de los profesionales que ponen en valor su experiencia para completar la formación de los alumnos del Máster de Reporterismo de la Rey Juan Carlos. La aportación de periodistas como Alfredo enriquece sin lugar a dudas la preparación de los alumnos, y es que el elenco de profesores de este máster es el gran activo de la formación que prepara a los nuevos reporteros 360. En breve, más protagonistas. No te pierdas la próxima entrega de Report 360, el podcast que te proyecta hacia tu futuro audiovisual. Adiós. ¿Has escuchado Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos? Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360, un podcast presentado por Ángel Morón.